Buenas tardes amigos de BPI TV, establecemos el presente contacto, estamos en el este de Caracas, vamos a conversar en este momento con el presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, el diputado Juan Guaidó, sobre algunos hechos de corrupción que se han venido ya denunciando desde hace muchísimo tiempo sobre PDVSA, esta estatal. Días pasados se había detenido a Luis del Pino, a Nelson Martínez, y al día de hoy el defensor del pueblo, Tarek William Saab, anuncia que van a investigar a Rafael Ramírez sobre la compra y venta también de material crudo, petróleo aquí en Venezuela. Usted, como parte de todas las investigaciones que se están realizando en la Asamblea Nacional, ¿qué puede decir al respecto? Sí, bueno, uno que lamentablemente no solamente es PDVSA, es Odebrecht, es la crisis eléctrica, es Pudreval, es los CLAP, es también el control cambiario, es también las empresas de maletín y la gran gama de temas, porque no son casos de corrupción. Un caso de corrupción sería, por ejemplo, que se demostró en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, la gabarra Avamper, que fue alquilada a través de un intermediario que ya viola la ley de hidrocarburos con $500.000 de sobreprecio diario por durante 2 años. Eso sería un caso de corrupción demostrado y por lo cual celebramos a Rafael Ramírez hace más de un año y le dimos responsabilidad política por la Asamblea Nacional. Oh, sorpresa, un año después se da cuenta Tarek William Saab de lo que era obvio, lo que era un elefante en una sala, que hay corrupción no solamente en PDVSA, también en los ministerios que tienen relación, también el caso de la contratación de las obras de infraestructura en el caso de Odebrecht. Aquí lo que está pasando es una guerra entre planes, aquí lo que está pasando es una guerra por una pugna de poder dentro de las instancias de gobierno de cara a una elección presidencial. Esa es la verdad, en dos platos. Y si fuera cierto que el que hoy está usurpando funciones, Tarek William Saab, estuviera luchando en contra de la corrupción, debería señalar entonces directamente a Nicolás Maduro por encubrir la corrupción y solamente encubrirla, ratificar en su cargo en la ONU a Rafael Ramírez cuando la Asamblea Nacional le dio responsabilidad política. Por ejemplo, cuando la Comisión de Contraloría dictó voto de censura a Eulogio del Pino por malversación de fondos en la estatal petrolera y Nicolás Maduro también ratificó en su cargo. Deberían investigar entonces a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, a los cuales encubrieron la investigación, es más, la prohibieron, tratando de eliminar además una de las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional al prohibir la investigación a un funcionario del Estado, alegando en ese momento que podría entonces traer consecuencias para el Estado. ¿Consecuencias de qué tipo? De que dañaran la figura de quien fuera presidente de la estatal y dañar entonces los intereses patrimoniales del Estado, cuando ellos eran los que estaban robando y dañando los intereses patrimoniales del Estado de Venezuela. Hoy queda claro entonces que la Asamblea Nacional cumplió en ese momento con su deber, con su trabajo, que seguimos investigando cada una de las obras y que tanto Nicolás Maduro Moros como el Tribunal Supremo de Justicia, como el mismo Tarek William Saab, simplemente encubren la corrupción. No solamente eso, ayer veíamos a Quevedo, ministro entrante, con lo que respecta o presidente de PDVSA, desempolvando al Contralor General de la República, ¿no? Y digo desempolvando porque el señor no sabíamos, gracias a Dios que está bien, nos enteramos que estaba bien, no estaba congelado como Walt Disney, porque si no está haciendo la comiquita porque no hace su trabajo, no controla, no denuncia, no atendió a las denuncias que hizo la Asamblea Nacional, simplemente se dedicó a inhabilitar políticos de oposición, a perseguir políticamente, a responder a un ejecutivo y no a los intereses del pueblo de Venezuela. Entonces aquí lo que hay es un gran entramado donde el jefe de toda esta corrupción es sin duda Nicolás Maduro Moro, y hay un ejemplo sencillo. ¿Por qué investigan a Rafael Ramírez, a Salazar? Bueno, uno, porque son corruptos, han debido estar investigados hace mucho tiempo, como lo señaló la Asamblea Nacional, pero la duda que genera es ¿por qué no investigan, por ejemplo, a Malpica Flores, sobrino de la pareja presidencial, cuando él fue el vicepresidente de Finanzas de la estatal petrolera en el mismo periodo que Eulogio del Pino? Firmaba los cheques, tenía los estados de cuenta, él no se enteró que estaba sucediendo esto, por lo menos deberían preguntarle, o me imagino que sea uno de los testigos estrella, pero la verdad es que no, la verdad es que simplemente hay todo un aparataje de corrupción dentro del Estado que permeó todas las instancias del Estado, empezando por Nicolás Maduro hacia abajo, y que hoy sencillamente hacen ver de cara a una elección presidencial, resuelve un problema político entre ellos por la pugna del poder y están tratando de hacer ver que luchan contra la corrupción cuando es mentira. ¿Qué significa cuando vemos que en días pasados el mismo Rafael Ramírez había tuiteado a través de su cuenta que el mismo presidente Nicolás Maduro le había solicitado que renunciara a su cargo como embajador también, ¿no?, ante la ONU, y él mismo ya entrega su cargo formalmente, pero vemos una diferencia entre el gobierno y esos mismos ciudadanos que estaban en esa cúpula del mismo presidente Chávez y ahora el presidente Nicolás Maduro? Vemos esa diferencia. Igual pasó con Eulogio del Pino, actualmente detenido en la DG100, y ahora pasa con Rafael Ramírez. Es una lucha entre ellos mismos cuando vemos que día a día ese gobierno nacional se ve más cercado. Es una lucha, sin duda, una pugna interna dentro de lo que es el PSV,
el partido de gobierno, el partido del régimen de Nicolás Maduro Moro. Aquí no hay una lucha real en contra de la corrupción, sino estaríamos hablando de cosas muy interesantes. Ahora, reto públicamente tanto a Tarek William Saab como el mismo Contralor. ¿Quieren investigar de verdad la corrupción? Bueno, ahí están los expedientes en la Comisión de Contraloría, ahí están los casos de obras inconclusas de Odebrecht, ahí está el señalamiento por parte de un gobierno amigo de 98 millones de dólares encontrados o para soborno a funcionarios públicos del Estado. Ahí está el escándalo de eléctrico, que no nada más son los llamados, el caso de Derwick. No. Alguien firmó esos cheques. Alguien firmó esos elementos. Investiguen, sí, a los llamados bolichicos. Claro que sí. Pero investiguemos todo la trama de corrupción que tiene hoy comiendo de la basura a los venezolanos, que tiene hoy sin tratamiento de quimioterapia a cientos de miles de venezolanos, que tiene hoy sin insulina a pacientes con insuficiencia o problemas en el azúcar, a los pacientes que tienen sufrimiento en sus tratamientos de diálisis. Esos son los responsables hoy de la tragedia que vive hoy Venezuela, de la hiperinflación, de que los aguinaldos hayan servido únicamente para su mercado, de que los aguinaldos no hayan servido ni siquiera para los estrenos, que no hayan servido ni siquiera para invertir en el 24 o el 31. Ellos son los responsables reales de esta tragedia que hoy vive Venezuela, porque la corrupción no es un hecho aislado. La corrupción mata, asesina a venezolanos día a día, a jóvenes, a niños recién nacidos, a bebés que pierden la vida, por ejemplo, en Táchira, 7 semanales por no tener atención primaria, a las personas que no encuentran atención inmediata en cada uno de los hospitales de emergencia, en los que mueren de un infarto, de cáncer porque no encontraron su medicina. La corrupción asesina y ellos son los responsables hoy por acción y omisión de asesinar a venezolanos porque se robaron el dinero de todos los venezolanos. Como experto en la materia, esto es una suma muy grande, lo que sean distintos expertos como usted, que es el presidente de la Comisión de Contraloría, politólogos, han estudiado todos estos hechos de corrupción y han dicho que es una cifra muy enorme todo lo que se está sumando desde PDVSA, y no de este año, sino de hace muchísimos años. Sí. ¿Qué se pudiese haber hecho y tras estas investigaciones? Porque son unas carpetas que día a día se van sumando y se van aglomerando. La cifra que sufrimos es inverosímil. O sea, cuando uno habla de 11.000 millones de dólares, uno, bueno, pudiera 11.000 millones. Además, con la hiperinflación, 11.000 millones de bolívares es una cifra que es poca. Hoy, si lo transforman en dólares. Solamente por el caso de PDVSA, que denunciamos y dimos responsabilidad política, se hablarán de 11.200 millones de dólares. Por el caso de Odebrecht, 15.000. Se hablaba, el mismo Jordania hablaba de 25.000 millones por las empresas de maletín. Se ha hablado por las obras de infraestructura conexas a las de Odebrecht, de otros 12.000. Estamos hablando de 50.000 y 70.000 millones ya demostrados. Mira, para poner la cifra vivible, porque si lo transformamos eso en arepas, también no se entiende. Son 120.000 millones de arepas. O sea, si yo me como una al día, ¿cómo dimensiono 120.000 millones de arepas? O sea, ambulancias. Compraríamos 260.000 ambulancias solamente con lo que se robaron por PDVSA, ya demostrado, insisto. Lo demostrado ya. Hay muchos otros casos que se siguen investigando. 260.000 ambulancias son 184 ambulancias por cada parroquia del país. Hoy Carayaca, en el estado Vargas, no tiene ni una, porque los cauchos están lisos, porque no tiene aire acondicionado, porque no tiene los insumos médicos para funcionar con la ambulancia. Todo el estado Vargas tiene una, todo el estado. Y así pasa en Zulia, así pasa en Delta Macuro, así pasa en Bolívar. Entonces, incluso la cifra es difícil de dimensionar, pero pudiéramos dotar todos los hospitales del país de insumos médicos. Pudiéramos reconstruir todas las arterias viales del país. Pudiéramos producir o generar 7 u 8 nuevos aeropuertos internacionales en todo el país, modernizar los puertos de Venezuela. Mira, lo que pudiéramos hacer mira, es que lo voy a poner así. Luego de la Segunda Guerra Mundial, el famoso Plan Marshall, que para la reconstrucción de Europa, fueron 56.000 millones de dólares. Estamos hablando de cifras que superan hasta 6 veces esto, porque luego de contabilizar todas las investigaciones y las cifras en proceso, se habla entre 300.000 y 600.000 millones de dólares robados a la nación. Robados a su bolsillo, robados al bolsillo de todos los venezolanos, robados en definitiva al pueblo de Venezuela. Toda esta trama de revolución se erigió sobre una falsa lucha sobre corrupción. Yo estaba muy pequeño, pero recuerdo los debates, la lucha contra la corrupción, la Cuarta República, todo esto es una gran farsa que se erigió sobre profundas contradicciones y sobre una lucha que nunca existió, que simplemente utilizaron la palabra pueblo para utilizarlo y robarse el dinero precisamente del pueblo de Venezuela. Así que lamentablemente hoy se robaron el dinero, lamentablemente hoy estamos en un presente de incertidumbre producto de que saquearon y estafaron a la nación. La clave es el futuro, la clave es el futuro inmediato de cambiar el país, de poder utilizar este dinero que se robaron para reconstruir Venezuela, de cara a una repatriación de capitales, de cara a una ley que se está trabajando en la Asamblea Nacional, y no solamente una ley en la Asamblea Nacional, sino que ya hay jurisprudencia internacional con respecto a repatriación de activos, repatriación de capitales sustraídos. Así que hay una gran oportunidad para el futuro de cara a este presente muy complicado
que tiene un gran responsable. Bueno, tiene muchos responsables, pero hoy uno que lo encarna, que es Nicolás Maduro Moros. Ahora, vamos a hablar de un tema que también ha estado muy latente, que es la situación de los sobrinos de la pareja presidencial, quien este próximo jueves ya se le piensa dar dictamen a todo lo que ha sido este tema de manera legal en la Corte de Nueva York, pero nombró hace precisamente un instante a Malpica, quien es familiar directo de la familia presidencial. Sí. ¿Y qué puede decirnos sobre el caso de los sobrinos de la pareja presidencial cuando ya también la misma Corte ha dicho que están bañados en todo lo que ha sido todo este informe de los narcosobrinos? Bueno, fueron declarados culpables de narcotráfico, entiendo, en los Estados Unidos. Lo que queda pendiente es la sentencia como tal, de si es cadena perpetua, si son 10 años, son 5 años, son 15, son 20. En definitiva, lo que determine la justicia por la cual fueron juzgados por narcotráfico. Ahí hay un hecho. Sobrinos de Cilia Flores están juzgados por narcotráfico. Es difícil pensar, estando en la primera magistratura del país, estando muy cercano al poder, que no tiene información o conocimiento al respecto. Muy difícil pensar eso, sin duda. Y ojo, cualquiera puede tener un familiar que se equivoca. Cualquiera puede tener un familiar que se equivoca, que anda por mal camino, que raspó una materia, o lamentablemente nadie quisiera tener un familiar en esa situación o circunstancia. Ahora, es difícil pensar, y todos los que nos están escuchando y viendo han viajado por el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, algunos por el Aeropuerto Nacional, algunos incluso en autobús. ¿Ustedes saben cuántas alcabalas hay que pasar cuando uno viaja en autobús? ¿O cuántos controles hay que pasar cuando uno viaja por el aeropuerto? Sacar una maleta es todo un drama, la revisan, perros, bueno, cómo sacaban toneladas y toneladas sin el conocimiento o el compás de muchos actores en ese caso. Entonces, ahí hay una situación muy delicada para el país, porque nos podría catalogar en algún momento como un narcoestado. Es decir, conocimiento de todas las instancias de gobierno en el tráfico de estupefacientes, lo que nos pone una situación muy delicada como sociedad. Entonces, ¿cómo quedan nuestros jóvenes en las calles? Si desde la familia presidencial o no, insisto, el tema familiar, se ampara el narcotráfico. Porque, insisto, puede ser un familiar que se equivocó, pero si se ampara el narcotráfico de las altas esferas del Estado, ¿cómo queda esa madre que quiere que su hijo se supere en los sectores populares de La Guaira, en Castelamar, por ejemplo, cuando se ampara el narcotráfico y lo que es el consumo de drogas, en definitiva? Entonces, una situación muy delicada para el país, y que hay un hecho: son culpados o culpables de narcotráfico. Para finalizar la entrevista, quedan pocos días para cerrar este año 2017. Sí. Se viene un nuevo año donde distintos expertos en la materia han vaticinado que viene una crisis superior a la de este presente año. ¿Cómo se le dice a ese venezolano que se vienen unas próximas elecciones también presidenciales, pero que se mantenga, que debe conseguir medicinas, que debe conseguir comida y poder llevarle todos esos alimentos a sus hijos, a quienes lo están viendo a través de las pantallas de BPI TV? Mira, nadie se escapa de la situación que estamos viviendo. Hace escasas horas, una diputada del Estado de Nueva Esparta se cayó y se fracturó la rótula. Todavía estamos haciendo, como popularmente llamamos, una vaca para poder pagar la operación. Son 84 millones de bolívares. El seguro de los diputados solamente cubre 4 en el caso de los principales, 1.5 millones en el caso de los suplentes. Es decir, $40 en el caso de los principales, $15 en el caso de los suplentes para los que nos ven desde otras partes del mundo. Esta situación no se escapa nadie hoy en Venezuela, y tiende a agravarse cuando no encontramos medicamentos, cuando se complican estas enfermedades, porque entonces no tienes cómo alimentarte de manera adecuada. Entonces, cuando el que está enfermo por gripe no se alimentó de manera adecuada, no consiguió, se complica con neumonía. Y así va la cosa. Entonces, esto nadie se escapa. Ahora, ese es el presente que hoy tenemos. Tenemos una gran oportunidad de futuro en Venezuela, eso todos lo tenemos muy claro. Si algo tenemos claro los venezolanos, es que tenemos claro la oportunidad de futuro en nuestro país, no solamente por el potencial turístico que tenemos, no solamente por el petróleo, no solamente por nuestra gente triunfando en el mundo, no, sino porque tenemos un país que fue potencia en democracia, que fue potencia en independencia de la región hace 200 años. Entonces, la clave, mis queridos amigos, los que nos están escuchando y nos están viendo, es que tenemos la oportunidad, la ventana de oportunidad de construir una plataforma unitaria, un candidato unitario, y de cara a una presidencial podemos arrebatarle el poder a un régimen que sin duda alguna no va a querer entregarlo. O sea, eso tenemos que tener muy clara en el escenario al cual nos vamos a enfrentar. Pero ahora, cuando nosotros protestamos, cuando nosotros estamos de cara a una votación aglutinada, ¿cuál fue la gran ventaja en el 2015? Que todas las fuerzas políticas del país, políticas y no políticas, estamos alineados
en un solo discurso, en una sola accionar, que era ganar en la parlamentaria, ganamos 2/3 partes. ¿Qué pasó en el 2017? Todas las fuerzas políticas de cada el 16 de julio, en protestas muy intensas, muy reivindicativas, pacíficas, por cierto. Los violentos fueron el régimen que atacó de manera indiscriminada a nuestros jóvenes y a nosotros mismos, que yo todavía tengo proyectiles alojados de perdigones en el cuerpo. Entonces, de cara a esto, tenemos que hacer mano de todas las herramientas políticas, democráticas, para poder construir una opción real de futuro en nuestro país, que sin duda pasa por la elección presidencial. Hay que recuperar confianza en el voto, eso pasa por condiciones electorales, eso pasa por exigirla, eso pasa por organizarnos en cada uno de los espacios, eso pasa por defender los votos, eso pasa por vencer la abstención, eso pasa por conectarnos con un sector de la población que lamentablemente nos dejó de escuchar en algún momento. Después del 16 de julio, eso pasa por reconstruir, eso pasa por la reflexión interna de la oposición, pero cada un 2018 es una gran oportunidad que tenemos como venezolanos de definitivamente superar esta tragedia que estamos viviendo. ¿Considera que el próximo año 2018 ocurran manifestaciones como fueron las del presente año, que fueron más de 4 meses, pero el próximo año se ve con más crisis? Si antes teníamos razones para protestar, para exigir por justas reivindicaciones sociales, cada vez tenemos más, cada vez tenemos muchos más. Si antes no teníamos para comer, alcanza menos. Si antes buscábamos la basura, los que lamentablemente tienen que acudir a eso, ahora hay más gente peleándose por la basura. Si antes dependíamos de un club, ahora se pelea porque ni siquiera llega. Entonces, muchas razones hay, no solamente por lo social, sino por los derechos civiles. O sea, por el derecho a elegir, por el derecho a la información veraz, por el derecho y la libertad de expresión. Son muchas las razones que tenemos nosotros para exigir como venezolanos. Entonces, no hay duda que por supuesto que van a haber protestas, que por supuesto que, y espero que el que tenga hoy una necesidad proteste, exija, en el marco de la Constitución, porque nosotros sí defendemos la Constitución, a diferencia que lo que hace el gobierno que la violó, por ejemplo, con la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, los que estamos a favor de la movilización, de la protesta, en el legítimo uso de nuestra Constitución, creo que es en el gran momento en el 2018 para ejercer todos estos derechos. Así es, amigos de BPI TV, acabamos de conversar con el diputado de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien también preside la Comisión de Contraloría de esta misma, dando un balance de lo que es desde el principio la investigación sobre Rafael Ramírez en estos hechos de corrupción de PDVSA y hablando sobre el año 2017 y el próximo año 2018 de lo que sería esta crisis que se está viviendo en el país. Desde Caracas, Venezuela, se despide para BPI TV Luis Gonzalo Pérez.